Uno de los aspectos muy importantes en la educación de pregrado es poder tener continuidad. Los posgrados de nuestra universidad, los magísteres, son muy importantes también para el desarrollo de profesionales o de alumnos que están recién egresando. La Universidad Adventista de Chile cuenta con magíster en educación, magíster en misión, magíster en salud pública. Y en este nuevo año se agregan 2 nuevos magíster: el magíster en psicología y en ciencias de la motricidad humana. Para mayor información, usted puede ingresar al www.unach.cl. Queridos amigos, estamos dando inicio a la 9ª lección, el 9º capítulo de Lecciones de la Biblia, tratando el tema de Daniel. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, de la contaminación a la purificación. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel, capítulo 8, versículo 14. En el capítulo 8 del libro de Daniel encontramos algo muy especial que todo cristiano debe leer y estudiar. ¿Cuáles son las estrategias del enemigo no solo para atacar al pueblo de Dios a través de la historia, sino también cómo se ha levantado contra la persona y el ministerio de Cristo Jesús? De esa forma podemos entender muchas veces el actuar no solo del enemigo, sino también de muchas denominaciones cristianas. La palabra de Dios a nosotros nos señala, nos muestra no solamente la estrategia del enemigo, sino a Cristo como el vencedor. Cristo como la persona maravillosa que nos salva, nos redime, pero que también nos muestra un conjunto de verdades bíblicas que el enemigo ha querido opacar, ha querido incluso anular. Vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Daniel, aquellas verdades que, aunque el enemigo lo quiera, en Cristo Jesús nosotros tenemos la luz de la verdad de su palabra y es muy importante que usted pueda también conocerlas. Por lo tanto, le damos la bienvenida a Lecciones de la Biblia en este capítulo y está con nosotros Pastor Víctor Toman. Gracias por acompañarnos un capítulo más en esta nueva temporada. Sí, para mí es un privilegio estar acá y poder compartir con nuestros amigos estas hermosas verdades que nos trae el libro de Daniel. Ya hemos avanzado bastantes capítulos y creemos que estamos en una parte muy importante, la cual nos ha de guiar a, como lo has mencionado, a Cristo como nuestro vencedor. El centro de toda profecía. Correcto. Vamos a orar. Queremos, por lo tanto, comenzar dando inicio, que usted también pueda allí recibir la bendición de parte de Dios al momento de abrir la palabra de Él. Querido Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra. Oramos por nuestros amigos para que tú, Señor, puedas bendecirles y que la verdad de la Biblia pueda alcanzar nuestra mente, nuestro corazón y tomar decisiones con convicción al saber que tú nos has hablado. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Pastor, ¿alguien podría decir por qué escribir 2 capítulos o 3 capítulos, incluyendo el capítulo 2? Tenemos el 2, el 7 y el 8, que prácticamente hablan de lo mismo. ¿Por qué o cuál es la intencionalidad del capítulo 8? ¿Qué se diferencia del capítulo 7? Porque habla de bestias, del cuerno pequeño y del actuar divino. ¿Bastaba con un capítulo o era necesario el capítulo 8? Bueno, dicen
que la repetición es la madre de la enseñanza. Y ver las cosas de diferentes puntos de vista amplía nuestro conocimiento y nos permite también dilucidar algunas cosas que a simple vista no las podemos ver. Yo creo que Dios es muy sabio, Él es el maestro por excelencia y considera lo que es mejor al inspirar al profeta para poder darnos a nosotros, en la medida que va avanzando, pequeño activo. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el capítulo 2, vimos la imagen, no nos hablaba acerca de la forma como estos poderes iban a trabajar. Luego, ahora que vemos en el capítulo 7 cómo son, qué es lo que hacen, nos encontramos con una nueva forma de cuando se presenta al príncipe, se comienza a hablar acerca de un juicio, y entonces ahora entramos en el capítulo 8, donde vemos ya un santuario, vemos la labor que Dios está realizando en favor de su pueblo, y eso va enriqueciendo la profecía. Hay un autor cristiano, adventista, que al escribir acerca de Daniel, él menciona algo que es bien particular, ¿no? Ellos, los hebreos, valoraban mucho el efecto más que la causa. Nosotros somos nuestra cultura de causa y efecto. Primero es la causa y luego el efecto. Ellos al revés, del efecto a la causa. Por lo tanto, la recomendación es leer, y es un consejo para nuestros amigos también que lo hagan, leer primero el capítulo 9, después el 8 y después el 7, a la inversa. Y claro, cuando nosotros vemos la profecía, vemos primero el capítulo 9, que es una explicación que Gabriel le da a Daniel, tan detallada, y encontramos incluso ahí la fecha de origen. Luego el capítulo 8 menciona la fecha de término, y el capítulo 7 viene a aumentar con este juicio que viene después de los 2300 años. Entonces tiene una lógica bien interesante allí. Ahora, ¿qué intención tiene el capítulo 8? Por ejemplo, usted mencionaba que el capítulo 7 es más judicial, es visto desde el punto del juicio. Pero el capítulo 8 incluso hay un cambio de animales. Correcto. ¿Por qué no se ocupaban los mismos animales del capítulo 7? Bueno, como ya te mencionaba al principio, está dando un énfasis al santuario, por lo tanto usa animales que se utilizaban especialmente en el día de la expiación, animales que tienen un significado muy, muy profundo en lo que se refiere a ese día tan especial. Es por eso que el Señor, a través de la inspiración, le da a Daniel esta imagen de estos dos, ¿cierto?, animales que traen tras sí una enseñanza muy importante. Es un carnero y un macho cabrío. Correcto. Ya vamos a ver sus características, pero entonces con estos nuevos animales se está preparando la escena para el clímax, para lo central de este capítulo, de esta visión, que tiene que ver entonces con el santuario. Correcto. ¿Cuáles son estos animales entonces? El verso 3 dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Si en el capítulo 7 se comienza con el león, con Babilonia, ¿entonces significa que el carnero es Babilonia? No. De acuerdo a la historia bíblica, nos vemos que ya el imperio babilonio está en decadencia. Por lo tanto, Daniel ya no le da trascendencia, porque sabe, porque él mismo vivía ahí, sabe que ya el imperio babilonio estaba desapareciendo. O sea, hasta la misma visión respeta los tiempos del profeta, si bien son que se extienden históricamente hacia el futuro, pero en su punto de origen también va de acuerdo a la vivencia del profeta. A la realidad que está viviendo. Entonces él ahora hace hincapié en este carnero que tiene 2 cuernos, que está representando a Medio Persia, lo cual, ¿cierto?, nos está revelando ya de que Babilonia no entra ya en el juego profético, porque ya no tiene la fuerza que corresponde. Y tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro, ¿no? Así como el oso tenía del capítulo anterior. Un hombre más que el otro. Y aquí dice que se extendía hacia 3 puntos cardinales, 3 lugares, y es lo mismo que las 3 costillas del oso, que eran aquellos lugares que fueron conquistados por los medos y los persas. Perfecto.
El segundo animal dice que mientras yo consideraba esto, el verso 5, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Correcto. Y aquí, de acuerdo al orden de la historia, nos está dando a conocer al imperio griego, ¿cierto? Con su líder, que era Alejandro Magno, y naturalmente el hecho de ir casi en el aire está hablando de la velocidad que lleva. No olvidemos que en la anterior, cuando se presentó el leopardo, tenía 4 alas, también simbolizando la rapidez. Y no olvidemos que fue un corto tiempo en el cual ya Alejandro Magno logró conquistar ese tremendo imperio. Pero también es interesante que una vez que sigue la profecía, nos muestra qué pasó con ese cuerno. Dice que se quebró. Se quedó, y de él salieron 4. El verso 8, ¿no? Dice, y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es interesante, ¿por qué no dice 2? ¿Por qué no dice 8? ¿Por qué no dice...? Porque nosotros, si leemos la historia, nos damos cuenta de que el imperio griego se dividió, después que falleció Alejandro Magno, en sus 4 capitanes, 4 generales que están ahí, y se dividieron las tierras. Qué interesante, cómo la Biblia es cierta en este aspecto. Hay personas que han intentado justificar de que esto fue escrito Después. mucho después, ¿no? Pero nosotros creemos con convicción de que en el siglo VI a.C. ya se estaban anunciando toda la sucesión, y de una forma tan asombrosa, tan exacta, que el método histórico o historicista para la interpretación de la profecía es sin duda alguna, la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, surgen estos 4 cuernos, y en el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La pregunta es, yo tengo que aquí hacer el papel de tirarle cascaritas de plátano ahí en el camino, algunas preguntas, ¿no? Porque podemos pensar, dice, y de uno de ellos... En el capítulo 7 es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal, que es el cuerno pequeño. Acá tenemos entonces el carnero, que es Medo-Persia, el macho cabrío, que es Grecia, y aparentemente dice, y ahora de uno de ellos salió el cuerno pequeño. ¿El cuerno pequeño sale de Grecia? ¿Sale de uno de los generales de Alejandro Magno? Bueno, cuando nosotros dedicamos estudio profundo a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que no está indicando directamente un cuerno. Está también, se puede interpretar que puede ser de los 4 vientos, menciona. Entonces, unas personas pueden tomarlo en base a lo que es viento, y otro puede tomarlo en base a que sale de un cuerno. Claro, porque al decir si sale de uno de los cuernos, de ahí viene esta teoría extra bíblica, que no responde a las leyes de interpretación bíblica, de que fue un gobernante llamado Antíoco Epífanes. Pero resulta que cuando dice uno de ellos, ese artículo ellos hace mención, tiene una conexión literaria o gramatical, más bien dicho, con la palabra vientos. Y entonces si leemos la última parte del verso 8, dice, y en lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de estos vientos surge el cuerno pequeño. Correcto. Porque no puede surgir el cuerno pequeño de algún elemento de Grecia. Correcto. Tiene que surgir de Roma, ¿no? Correcto. Y a diferencia del capítulo 7, porque en el capítulo 7 se muestra en la bestia indescriptible la Roma imperial. Entonces, claro, acá en el capítulo 8 no está la bestia indescriptible, pero sí está el cuerno pequeño. Sí, pero mucha gente lo confunde con el personaje que usted menciona, Antíoco Epífanes, pero resulta de que Antíoco Epífanes no cumple las características del cuerno pequeño que estuvimos estudiando
La ¿cierto? En semana la lección pasada. claro. Entonces, en ese aspecto nosotros no podemos atribuirle a él, como un cuerno pequeño, una, un rol de grandeza, cuando en realidad no lo fue, porque en poco tiempo él fue derrotado por los romanos. Y el que no esté esta bestia indescriptible no significa que se salta a la Roma imperial. Claro. El cuerno pequeño en el capítulo 8 describe, ya lo vamos a ver en el siguiente bloque de nuestro programa, describe el trabajo de la Roma imperial, pero también, ¿por qué se salta la bestia? Porque recordemos que desde el primer versículo del capítulo 8 el foco es el santuario. Correcto. Entonces se menciona lo que hace en la tierra, pero el impacto va a ser, o el objeto de estudio es lo central, el santuario celestial. Correcto. El ataque que hace allí del ministerio de Cristo. Entonces, dice entonces ahí a partir del verso 9, ya quedó ahí señalado de que es el cuerno pequeño representando la Roma imperial en su primera etapa, luego la Roma papal. Verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. La pregunta es, ¿quiénes son estas estrellas del cielo, este ejército del cielo? Bueno, ¿Son los ángeles acaso? Bueno, la palabra del Señor nos menciona en reiteradas trozos de la palabra de Dios el hecho de que cuando se habla de santos, se habla de luminarias, ¿cierto? Jesús dice, yo soy la luz del mundo y vosotros también, ¿cierto? Debéis alumbrar. Y nosotros tenemos que ver el aspecto en el cual el texto va a qué se está refiriendo. Y de acuerdo a lo que nosotros leemos aquí en la palabra, no se está refiriendo netamente a todo el ejército del cielo. Claro, porque en Apocalipsis dice que Lucifer, Satanás, cuando fue a pelear esa batalla contra Miguel, arrastró con su cola las estrellas, ¿no? Una tercera parte. Entonces da a entender de que los ángeles son las estrellas, pero el mismo libro de Daniel dice el capítulo 12 que los hijos de Dios van a resplandecer como estrellas. Apocalipsis capítulo 1 menciona que Cristo se pasea por la iglesia, por los candelabros, pero tiene en su mano derecha las estrellas. Y esas estrellas son los hijos de Dios. Ahí está hablando entonces de seres humanos, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces en el siguiente bloque estas acciones contra los hijos de Dios, ¿ya? Y por supuesto también contra el príncipe, contra Cristo y contra el santuario. Queridos amigos, ustedes no se separen, nosotros vamos a hacer un alto y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. A cada uno de nuestros amigos, sin duda alguna, queremos enfatizar, recordar. En el último bloque usted va a ver ahí la promoción de todo el material de Escuela Bíblica, los cursos gratuitos de la Biblia. Pero tengo en mis manos acá este lindo material que habla acerca del libro de Daniel, el curso Biblia Fácil de Daniel. Usted lo puede, por supuesto, también pedir, lo estamos estudiando. Vamos a ver aquí la lección, por ejemplo, la número 10 de este curso, que está hablando acerca del cordero, el macho cabrío, los elementos que estábamos conversando, ¿ya? Así que usted puede ver ahí lindo material gratuito, llega directamente a la casa. Solamente debe solicitarlo. Y es una ayuda para estudiar las Escrituras. Correcto. Todo lo que comentamos, lo que conversamos acá, es parte de este material de la Escuela Bíblica, Nuevo Tiempo. Excelente. Pastor, da la impresión de que uno, tal vez si un amigo va a YouTube, a redes sociales y busca el capítulo anterior, de que vamos a entrar a hablar exactamente lo mismo, pero ojo que el énfasis del capítulo 8, si bien está describiendo exactamente lo mismo, los mismos periodos de tiempo, pero los énfasis son diferentes. Usted lo mencionó, la palabra es los puntos de vista. Claro. Es la misma escena, la misma situación, los mismos personajes, el mismo conflicto, los mismos entre Cristo, Satanás, ahí está la lucha, el pueblo de Dios, etc.
los mismos gobiernos, pero los énfasis son completamente diferentes y eso es muy bueno recalcar. Habíamos hablado ahí el verso 11, verso 10, verso 11, aún se engrandeció contra el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este ejército del cielo, entre comillas, es el pueblo de Dios, ¿no? Que en muchas partes de la Biblia esta frase está hablando acerca de lo que vamos a heredar y que hoy somos embajadores del reino de los cielos. Por lo tanto, somos esas estrellas del cielo que vamos a resplandecer, y ya lo vamos a ver ahí más adelante en el capítulo 12 también. ¿De qué forma el cuerno pequeño ha atacado al ejército de Dios, a la iglesia de Dios? Bueno, como lo vimos en el capítulo anterior, hay diferentes maneras en las cuales este poder logra realizar una guerra contra los hijos de Dios, pisotearlo, y con las tremendas persecuciones que hubieron, logró también victorias tremendas. Pero es importante de que la lucha que él tiene no solamente va con las personas, sino que ahora va contra el cielo mismo. ¿Podemos hablar de un ataque horizontal? Sí, y también vertical. Vertical. Y en el ataque vertical encontramos, dice el verso 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. 3 elementos. Ataca al príncipe, el continuo sacrificio y el santuario. ¿Quién es el príncipe? El príncipe es Cristo Jesús, que es el personaje central de la Biblia. Y naturalmente nosotros vemos en la historia, y también está registrado en la Biblia, de que este poder, este cuerno pequeño, trata de usurpar el lugar que a Cristo le corresponde como mediador, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, ellos se atribuyen el hecho de perdonar pecados, el hecho de interceder ante Dios, y por supuesto, ellos comienzan a, y cuando digo ellos, estoy hablando de esta curia que estaba liderando este cuerno pequeño, con el propósito de invalidar lo que Cristo realiza. Cristo está en el cielo para interceder, está participando en este santuario que conversamos para poder Él ofrecer su sangre por cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que ver con Isaías 14, con Ezequiel, cuando habla acerca de Lucifer y su intento de ser igual a Dios, de poner su trono junto al trono de Dios, de recibir esa adoración? ¿Tiene que ver ese deseo original del enemigo a lo que el cuerno pequeño intentó hacer? Por supuesto que sí. Pone en el ser humano, ellos lo tienen, lo manifiestan, pero también le pone al ser humano el hecho de querer ser igual a Dios, el hecho de subir, de creerse, por ejemplo, inclusive con temas tan delicados como cuando hablamos de la muerte. No, tú te vas a ir al cielo, de arriba nos vas a cuidar, tú vas a hacer esto. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, que la persona va a morir y que va a resucitar cuando Cristo venga. Entonces, si la persona eventualmente muere y se va al cielo, no necesita un juicio. Si no necesita un juicio, como vimos en el capítulo anterior, no necesita un sumo sacerdote. Si no necesita un sumo sacerdote, no necesita tampoco un juez. O sea, invalidamos Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Y tampoco necesitamos resurrección. Claro. Pues ya está en el cielo. Ya está en el cielo. Entonces, vemos cómo este poder comienza a influenciar en las personas de tal manera de echar por tierra al príncipe. O sea, la labor que Cristo realiza de dar su vida. Y paradójicamente el príncipe, Cristo, es exaltado solamente como un amuleto en la cruz. O que lo andan trayendo colgado creyendo de que es algo de buena suerte. Claro, entonces descuidando lo que es dónde está y qué está haciendo. Y para nosotros entonces es menester enfatizar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿ya? Y la Iglesia Adventista, dentro de su conjunto doctrinal bíblico,
es una de las características fundamentales que nos lleva a enfatizar, a predicar, a hablar. Pero especialmente, pastor, mire qué interesante, ¿no? Yo siempre se los comento a los hermanos, ¿no? Si algún hermano de ahí, de las iglesias que uno ha estado, hay un cántico de niños, ¿no? Usted sabe, yo tengo hijos pequeños y muchas veces uno tiene que cantarle un cántico que dice, cuidadito las manitos lo que hacen. Y hay una parte que perfectamente uno le puede cambiar la letra a ese cantito y uno le dice, porque hay un Dios que en el santuario está, y cambia nuestra cosmovisión de toda nuestra vida. Claro. ¿Por qué? Porque si yo solamente veo a Cristo colgando o clavado en la cruz, puedo tener un concepto de salvación por la fe muy general. Por ahí algunos autores, algunas personas le llaman la gracia barata. Y hay frases como, deja tus pecados a los pies de la cruz, trae tu vida a los pies de la cruz. Y se ha abusado, no digo que eso es incorrecto, pero se ha abusado de aquello en desmedro de Cristo en el santuario celestial. Yo creo que debe haber un equilibrio. Cristo en la cruz, sin duda alguna, eso es muy importante para el cristianismo, pero tiene que ser de igual forma importante Cristo en el santuario celestial, porque lo que hizo en la cruz va a tener sentido y validez en el santuario celestial. Y qué importante que la gente, todos podamos conocer la labor del santuario. Y lamentablemente muchas personas desconocen esta doctrina que está enseñada en la palabra del Señor, la cual nos hace entender el amor de Dios, la pecaminosidad del pecado, valga la redundancia, en el sentido que para que la persona sea perdonada debe alguien morir. Y el pueblo de Israel lo vivía a diario, ¿no? De hecho, dice que uno de los objetivos del cuerno pequeño es quitar el continuo sacrificio. Claro. Este sacrificio de mañana y de tarde que al pueblo siempre lo hacía mirar hacia el futuro y anhelar al Mesías, no simplemente como un salvador nacionalista o patriótico, sino de sus pecados. Cuán importante es el continuo y la necesidad de perdón, la necesidad de un Dios perdonador, ¿no? Increíble la forma didáctica en la cual el Señor nos muestra su plan de salvación, está todo ahí y lamentablemente muchas personas no le toman la trascendencia que corresponde. Ya lo mencionamos, pero hay que conectar, ¿no? ¿De qué forma el cuerno pequeño entonces, hablamos del príncipe, ahora cómo va a echar por tierra el continuo? Bueno, del mismo modo como estamos mencionando, Él va a querer que las personas no vayan directamente a Cristo. Las personas no necesiten. Por ejemplo, hay hoy día un concepto de gracia barata, entre paréntesis. El hecho de decir, si Dios es tan bueno, al final nos va a salvar a todos. Pero no, Cristo va a salvar a aquellos que lo aceptan como Salvador personal. Entonces, hoy día nos encontramos con diferentes ideologías, las cuales dicen, no, sí, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de que tú pases tantos años en el purgatorio, hagas tal cosa y vas a poder alcanzar la salvación, o primero te vas al limbo, te vas a esto, reinventan un montón de cosas que no están en la palabra de Dios, lo cual al final nos hace desviar el verdadero propósito que Dios tiene. Incluso dentro del mismo cristianismo, dentro de las mismas denominaciones cristianas, fuera de la Iglesia Católica, existe esta tendencia de un perdón instantáneo y rápido. Y cuando vamos al continuo, tanto en el Antiguo Testamento, o sea, en el santuario, en el templo físico, terrenal, nos encontramos que era un proceso. No es algo instantáneo, es un proceso donde yo voy al santuario, me arrepiento, hay una imposición de manos en el animal, el penitente tomaba el pedernal, el cuchillo cortaba, bueno, en este caso son las ofrendas por la culpa o por los pecados. Voy al santuario, corto, el sacerdote recibe la sangre, ministra la sangre. No era algo instantáneo, sino que algo que iba marcando la experiencia del penitente. Entonces hoy en día en el cristianismo podemos, insisto, si el santuario está fuera de mis creencias y solamente la cruz, voy a terminar en una experiencia demasiado instantánea.
subestimando el perdón, el proceso en donde el Espíritu Santo trabaja para que haya un reconocimiento, un arrepentimiento, una confesión a Cristo, sentirme perdonado. Es como muchas veces, pastor, perdóname por lo que te hice, y es como, ok, te perdono, pero sigo rencoroso, me cuesta volver a saludar, me cuesta restablecer el daño causado. Entonces, cuando nosotros vemos el asunto del continuo, el hecho de que hay todo un proceso para poder lograr, ¿cierto?, lo que el Señor ha establecido para que llegue el día que vamos a mencionar, que tiene que ver con la expiación, con el perdón de los pecados finalmente. El pueblo de Israel, la Biblia nos menciona de que cuando llegaba ese día anhelaban ese día maravilloso, porque ellos se perdonaban, ellos se ponían en paz con la gente, a cuentas con Dios, y dice que rodeaban el campamento, y no estamos hablando de 100, 200 o 300 personas, estamos hablando de 1 millón, 2 millones de personas, y dice que mientras el sacerdote oficiaba, la gente escuchaba cómo él iba caminando en el santuario, intercediendo por ellos, porque era tan solemne. Inclusive el traje que llevaba el sumo sacerdote tenía unas campanitas en el borde y sonaban las campanitas cuando iba caminando. Y la gente escuchaba y veía hasta qué momento. Y ellos sabían que eran inclusive responsables por la vida, porque inclusive llevaba el sumo sacerdote un cordel, por si acaso las personas habían obrado mal y no sabían hecho las cosas como corresponde, el sacerdote podía morir porque estaba intercediendo por ello. Por lo tanto, nosotros vemos que todo este proceso que estaba realizado con el propósito de la salvación, del perdón de los pecados, el enemigo quería echarle por tierra. Había un elemento interesante también, que era que el que no estaba a cuenta, el que no se había preparado, era cortado del campamento, Claro. del pueblo. Entonces, traía consecuencias, este día de la expiación, consecuencias positivas, pero también consecuencias negativas, pero dependía de cada individuo. El día de la expiación trae un elemento colectivo, como pueblo, pero también tiene una responsabilidad personal, sí, individual. Y por supuesto, el tercer elemento decía echar por tierra el santuario. Hemos visto ahí que era el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y por supuesto también el lugar. El trono de Dios está en el santuario. El ministerio de Cristo está en el santuario. Hablamos de que se echó por tierra el ministerio al atribuirse a la Iglesia Católica este perdón de pecado, pero incluso hasta el trono, ¿no? El trono fue puesto acá en la tierra con el papado, el representante de Cristo en la tierra. Entonces vemos que literalmente se fue cumpliendo. Y a causa, el verso 12, de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Increíble, ¿eh? Y aquí viene la palabra dominio, cómo Dios a pesar de esto está al control. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios tal vez permite toda esta situación? ¿Por qué razón Dios permite que el cuerno pequeño haya hecho esto, ya no solamente contra el pueblo, las persecuciones, sino contra él mismo? Es difícil poder pensar como Dios piensa. Dios tiene una lógica que es diferente a la nuestra. Nosotros, como tú mencionaste hace un momento, siempre vamos de causa a efecto. Perdón, es como la misma pregunta que decimos, ¿por qué apenas Lucifer dio a conocer sus intenciones, por qué Dios inmediatamente no lo eliminó? Correcto, porque el amor de Dios es tan grande que Él, si hubiera actuado inmediatamente, las personas, los ángeles que estaban, habrían dicho, mira, Dios es injusto. Como si se reveló un poquito y ya lo eliminó. No, el Señor quiere que nosotros veamos las consecuencias del pecado, de apartarnos de Él. Ahora, nosotros las hemos visto de más, pero el asunto está de que cuando tú lees en la Biblia de que este poder echa por tierra la palabra de Dios, prospera.
nosotros vemos que a través de la historia, este cuerno pequeño prohíbe inclusive leer la palabra de Dios. Inclusive el pueblo no tenía la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque se hablaba en un idioma que era el latín, y la misa era en latín, y la gente iba porque tenía que ir, porque si no quedaban expuestos a los castigos que se les daba, aunque no entendían ni jota de lo que se decía. Inclusive el sacerdote se paraba y les daba la espalda a ellos, porque no eran dignos de escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos que hubieron un montón de circunstancias en las cuales la gente quedó en la ignorancia plena. La verdad fue echada por tierra. Entonces, ahora, ¿por qué Dios permitió aquello? No era porque lo había escrito solamente en una profecía, sino que el cielo son testigos para que ellos se den cuenta plenamente cómo el enemigo, ¿cierto?, transforma las cosas de Dios. Todo lo que es bueno lo transforma en algo malo. Que los argumentos ahí de Lucifer nunca han sido válidos. Nunca ha sido válido, Y que por supuesto cada uno de nosotros también, al ver todas estas evidencias, porque Dios permite o permitió, para que nosotros bíblicamente, al ver las evidencias, podamos tomar decisiones de fe, decisiones con valentía con respecto. Sí, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la impresión porque tú puedes mostrarle a una persona de la iglesia popular los principios que están aquí y se da cuenta, entiende, pero después le dice, bueno, ¿y qué piensa hacer con esto? Dice, bueno, es que mi abuelita me dijo que así tenía que serlo. Y echan por tierra todo lo que tú puedes haber conversado con ella. Pero ahí viene la última parte y lo más maravilloso del capítulo 8, Sí, y por que es supuesto. precisamente lo que Cristo hace por nosotros y el llamado que Él también tiene para nosotros. Hacemos un alto, queridos amigos, no se separe, ya viene en nuestro último bloque. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchas personas acuden a medium espiritistas para conversar con sus familiares. ¿Pero realmente hablan con ellos o todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos en nuestro último bloque de regreso, estudiando el capítulo 8 del libro de Daniel. Queridos amigos, sin duda alguna estamos ansiosos de que usted pueda ponerse en contacto con Nuevo Tiempo a través de las redes sociales, ahí en el apartado de los comentarios, o nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Pastor, ya hemos durante 2 capítulos hablado acerca del actuar del cuerno pequeño. El verso 13 dice entonces, y esa palabra, ese hilativo es clave, vemos toda una secuencia, una unidad. Después de esto, es decir, el capítulo 7 decía que después de 1798 iba a actuar, hay un juicio que comienza en el año 1844. El capítulo 8 dice, entonces oyó un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pregunta, 2300 días, tardes y mañanas, ¿qué significan? Bueno, nosotros como estudiosos de la Biblia
sabemos perfectamente que estamos hablando de símbolos, estamos hablando de profecía apocalíptica, estamos hablando de aquel estilo en la cual se escribió que tiene directa relación con el concepto de día por año en la Biblia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de 2300 días, estamos hablando de 2300 años. ¿Por qué se da de esa manera? Porque si hablamos que todo aquello que está escrito, porque no olvidemos que esta es una profecía en la cual dentro hay otras profecías más, en 6 años no podrían nunca haberse cumplido. Por lo tanto, cuando nosotros le aplicamos el principio de día por año, le encontramos que calza perfectamente con lo que Dios dejó establecido. Y nosotros bien sabemos que esta profecía, que está unida con las otras de las 70 semanas, comienza en el año 457. De ahí viene la importancia de leer esta unidad al revés, ¿no? Correcto. Y lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 9. Correcto. Entonces comienza el año 457 y si nosotros le sumamos los 2300 años nos da 1844. Y de que, bueno, qué interesante y maravilloso, para que no quede a duda, no, es que los adventistas hacen calzar arbitrariamente para que llegue a esa fecha, pero entre medio hay varias fechas que también tienen su cumplimiento histórico a la perfección. Correcto. Incluyendo el bautismo de Jesús, la muerte misma de Jesús, que es un hecho irrefutable, histórico, y que se transforma en el centro de la profecía como un eje, pero trasciende y llega hasta el año 1844. Correcto. ¿Qué ocurre en el año 1844? ¿A qué se refiere el santuario será purificado? ¿Cuál santuario? Porque el templo de Jerusalén ya estaba destruido, naturalmente. Bueno, por eso cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que cuando se le dio a la orden a Moisés en Éxodo 25:8 de edificar un santuario, porque el deseo de Dios es estar con su pueblo, le dice que le muestra un santuario, que era el santuario que estaba en los cielos, le muestra en visión y entonces de esa manera Moisés hace una copia de aquel que está en el cielo. Entonces cuando nosotros después leemos la palabra de Dios y vamos a encontrar especialmente el libro de Apocalipsis de que Cristo se camina por medio del santuario, en los candelabros, empieza a mostrar. Apocalipsis dice que incluso las instrucciones, los ángeles que ejecutan la voluntad de Dios para el tiempo del fin, todo sale desde el santuario, desde el trono, desde el templo incluso. Correcto. ¿No? Entonces nosotros nos damos cuenta de que existe un santuario en el cielo y entonces cuando ahora vemos la obra de expiación y vemos hasta inclusive la fecha en la cual Cristo estaría oficiando en el cielo, y naturalmente nos da la fecha de 1844. ¿Y qué pasa en el cielo, en ese santuario celestial, con la purificación? ¿Qué ocurre en términos concretos, reales? Bueno, ¿podemos saber si, porque acá solamente se dice, termina la profecía y el santuario se purifica? El capítulo 7 decía que comenzaba un juicio, pero ¿y acá cómo interpretamos esta purificación? Bueno, es muy sencillo. Para ello tengo que conocer cómo funcionaba el santuario. Ya usted hace un momento mencionó el hecho de que el penitente iba, tenía un corderito, ¿cierto? Él mismo con el pedernal lo sacrificaba, luego el sacerdote iba. Todo ese proceso es el mismo que Cristo realizó en el cielo, pero no con la sangre de un cordero, sino con su propia sangre, con el propósito de interceder y presentar ante Cristo. Ahora, si el santuario o el cielo es un lugar santo, sin pecado, ¿por qué hay que purificar? Porque en la tierra había que purificarlo producto de que con el continuo, con este corderito, con ofrendas de culpa, de pecados, era esparcida la sangre en el velo, asperjada. Era puesto también con el pulgar en los cuernos de los muebles y el resto de la sangre era derramado a los pies del altar. Claro. Es decir, todo el santuario de alguna u otra forma estaba en contacto con la sangre o se contaminaba y por eso en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, Levítico 16, había que purificar. Correcto. ¿Significa entonces que hay algo que contamina el santuario celestial? Bueno, sabemos que no hay pecado en el cielo, sabemos que no hay
elementos que contaminen, pero no olvidemos que el Señor nos deja a nosotros esta ilustración con el propósito de que nosotros comprendamos el plan de salvación. Y Dios no se salta ningún proceso. Y entonces cuando nosotros vemos que el Señor está realizando esta obra de purificación, si Él no la realiza en el cielo, tampoco tendría razón de hacerla acá en la tierra. Por lo tanto, Él, con una manera de poder nosotros comprender este plan maravilloso de salvación, ¿cierto?, realiza esta actividad en el cielo. Es similar a algo cuando Cristo carga los pecados en la cruz, pero Él no es pecador. Claro. Él no cometió pecado, pero sí tuvo que cargar los pecados. En el cielo Correcto. no hay acciones pecaminosas, pero sí está el registro de nuestros pecados. Y ese registro es el que el Señor tiene que, de acuerdo a Daniel 7, comienza Porque ya el esta juicio obra, terminó. ¿no? Entonces ahora todas esas obras que fueron malas, esas van a desaparecer en el momento de la expiación. ¿Qué ocurrió acá en la tierra? Porque cuando alguien, en el año 1844, ¿qué fue lo que ocurre? Bueno, la historia nos menciona de que hubieron personas, especialmente un líder que se llamaba Guillermo Miller. Él estudió las profecías y se dio cuenta de todo este proceso que había, y él consideraba que la purificación del santuario, consideraba que la tierra era el santuario. Entonces él comenzó a predicar con mucha vehemencia y mucha gente comenzó a creer, y él mencionaba de que Cristo iba a venir a purificar el santuario. Y cuando, para el día del Yom Kippur, ¿cierto?, que figuraba en esa época el 22 de octubre del año 1844. Y entonces miles de personas creyeron que Cristo venía ese día y lo esperaron. Y naturalmente fue un gran chasco. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta de que eso también estaba profetizado en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 10. Correcto. Entonces ahí vemos que nada escapa a la sabiduría del Señor. Pero saben que este hombre, Guillermo Miller, comenzó a darle importancia a una doctrina bíblica que es de la segunda venida de Cristo. Guillermo Miller no hablaba del sábado, no hablaba de otras temáticas de la inmortalidad del alma y esas cosas por el estilo, sino que su énfasis estuvo puesto en la segunda venida de Cristo. Y naturalmente mucha gente que pasó por ese chasco, ¿cierto?, ellos siguieron estudiando la palabra de Dios y se dieron cuenta de que en realidad sí Cristo va a venir, pero el día y la hora nadie lo sabe. Y cuando hablamos de los reformadores, ellos descubrieron de que tantas tradiciones habían que al final ellos tomaron de lleno el principio sola escritura. Por lo tanto, no hablaban de la segunda venida de Cristo, no hablaban de otros aspectos. Pero fue el origen para... Fue el origen para aquello. Ahora, Guillermo Miller comienza a predicar en iglesias metodistas, iglesias evangélicas, bautistas. Hubo un gran despertar del protestantismo heredado de todo lo que había ocurrido en Europa, como usted bien señala. Y llegan a la conclusión, este movimiento adventista, porque aguardaban el advenimiento en el año 1844. Y ellos llegan a la conclusión posterior a eso, de que la fecha estaba en lo cierto, pero el evento estaba errado. Claro. No era la segunda venida, y ahí comienzan a estudiar, comienzan a investigar las escrituras, no la tradición, y se dan cuenta de que algo había ocurrido, pero no en la tierra, sino en el cielo, en el santuario celestial. Y es allí donde el estudio del santuario, aquí en la tierra, reveló lo que estaba ocurriendo en el cielo, que era este cambio de función de Cristo Jesús, de el continuo al día de la expiación o el día del juicio, que comenzó en el año 1844 y se extiende hasta la segunda o momentos previos a la segunda venida de Cristo. Y ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa, pero no olvidemos que cuando estudiamos el libro de Daniel capítulo 2 y seguimos avanzando, hay una piedra que golpea la estatua. Y cuando nosotros leemos aquí de que el Señor está intercediendo, está participando en esta ceremonia en el cielo santo, no olvidemos que todo esto culmina cuando esa piedra golpea. Correcto.
que simboliza la segunda venida de Cristo. La piedra de carácter eterno, en capítulo 2, en el capítulo 7, Cristo como nuestro Rey que recibe el dominio, un dominio eterno. En el capítulo 8 que vimos hoy es nuestro sumo sacerdote. El capítulo 9, Cristo también se presenta como otro elemento muy importante dentro de su ministerio. Pastor, ya para ir cerrando y teniendo las últimas ideas, ¿qué significa que Jesús en mi vida, ya vimos lo colectivo, ¿no? El impacto, los orígenes del movimiento adventista, la iglesia adventista, ¿no? Que surge del metodismo, de los bautistas? Pero ahora, en términos individuales, ¿qué significa que Jesús sea mi intercesor en este mismo momento? Primero, gratitud, porque no estamos solos, que Cristo está cumpliendo una función maravillosa en el cielo de poder presentar su sangre para que yo pueda ser declarado sin pecado. Eso es algo que debe llenar nuestro corazón de gratitud, y es por eso que le decimos a nuestros amigos que ahora es el tiempo de aceptar a Cristo, de aceptar su sangre, ¿cierto? Ese sacrificio en la cruz del Calvario, y naturalmente el hecho de saber de que Él es nuestro mediador. Él fue perfectamente hombre como es perfectamente Dios, por lo tanto tiene la categoría para poder representarnos en el cielo y poder de esa manera lograr aquello que su amor está motivándolo, de que cada uno de nosotros pueda ser salvo. Por lo tanto, en nuestro corazón nace el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad de saber que tenemos un Dios maravilloso, un Jesús que es poderoso, el cual va a venir pronto a rescatar a sus hijos. Y permítame leer ahí Hebreos capítulo 4, del verso 14 en adelante, ¿no? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o tomemos las decisiones en este momento, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Por lo tanto, y esta es una invitación también para nuestros amigos, que antes de orar también, pastor, para poder invitar a nuestros amigos, dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Creo que Dios tiene una invitación para nuestros amigos, pastor, y por supuesto orar por cada uno de ellos también. Por supuesto. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Eterno Padre, en esta hora te damos las gracias por tu palabra y porque tu misericordia todavía está latente. Te agradecemos porque tú eres nuestro único mediador, nuestro único salvador. Gracias porque tú te puedes compadecer de nosotros. Gracias porque entiendes nuestro pesar, entiendes nuestras angustias, nuestros temores, y queremos en esta hora, Señor, suplicar que tu bendición nos acompañe. Bendigas a cada amigo que está viendo el programa. Te ruego, Señor, que bendiga a sus familias. Prospéralos conforme es tu misericordia. Y te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros nazca un espíritu de gratitud al saber que tú estás realizando una obra maravillosa en el cielo, para que de esa manera podamos también ser salvos y tú vengas a buscar a tu pueblo. Bendícenos en esta hora, acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por habernos acompañado en este capítulo. Y queridos amigos, recordarles que le estamos esperando la invitación para que puedan buscar cada día sábado una iglesia adventista. Ahí nos reunimos para poder compartir lecciones de la Biblia entre amigos. ¿Cómo saber dónde está la iglesia adventista más cercana a su hogar o donde usted se encuentra? www.encuentraunaiglesia.org. Esperamos por usted. Que Dios te bendiga y nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.